Buenas tardes, docente. El día de hoy con mi equipo vamos a exponer nuestro proyecto final de lenguajes de programación, el cual lleva por nombre Sistema de Gestión de Finanzas Personales. El proyecto se ha realizado con los integrantes Campos Garnique Anthony, Ramos Sánchez Ricardo y el que les habla Quiroga Tenorio Santiago. Ahora sí empezamos. Primero, descripción del problema. El desafío cotidiano. Las personas reciben ingresos de distintas fuentes y realizan gastos diarios, pero sin registro sistemático es difícil conocer el balance real y tomar decisiones informadas. Sin registro de sistema de movimientos, es difícil identificar cuánto es realmente el gasto que nosotros tenemos diario, semanal y mensualmente. La ausencia de una herramienta simple y confiable. Como solución presentamos la siguiente: el desarrollo de una aplicación de software en Python que permita registrar, ingresos y gastos, clasificándolos por categorías, y generar reportes que faciliten la comprensión del estado financiero del usuario final. Nuestros objetivos de nuestro proyecto son los siguientes. Como objetivo general tenemos administrar de manera ordenada los ingresos y gastos de una persona con una interfaz de consola y una interfaz gráfica complementaria. Nuestros objetivos específicos son registrar movimientos, calcular totales, reportar por categoría, buscar y filtrar, persistir en CSV y que está aplicado en los tres paradigmas. Ahora sí. Bueno, docente, con respecto a las tecnologías que hemos utilizado en nuestro proyecto, en este caso, como lenguaje, todo nuestro proyecto al 100% se ha realizado con el lenguaje Python. Aparte, también hemos importado diferentes librerías como data classes, como datetime, también para el manejo de fechas, programación funcional con functools como reduce, filter, como sort. Y también para el tema de persistencia, también hemos añadido librerías como el CSV para lo que es la lectura y escritura de archivos de datos, junto con el padlib, ¿no? Adicional a ello, también la interfaz gráfica con TechInter. Bien, como programación multiparadigma hemos abarcado tres estilos de programación. Los tres estilos utilizados han sido la programación estructurada, en este caso mediante funciones y bucles secuenciales, como el bucle for y también las funciones condicionales, el if y else. También dentro de el archivo de app.py. Con respecto a la programación orientada a objetos, mediante clases y entidades del dominio, como por ejemplo los movimientos, las categorías y el gestor que va a administrar todo el funcionamiento del proyecto, todo esto está abarcado dentro del archivo de finanzas. Y en la parte de programación funcional también tenemos lo que viene a ser la colección de datos para reportes y filtros. Y se usan pues los métodos como filter, como reduce, como sorted, como el list y map también, que son parte de la programación funcional, también abarcados dentro del archivo de finanzas.py. Bueno, continuando con la exposición, nos toca programación multiparadigma. Bueno, el proyecto no solo utiliza un paradigma de programación, sino tres. Primero, en el app.py aplicamos programación estructurada, porque como todo flujo del programa se controla mediante funciones, condiciones y un menú que se repite con un bucle. Luego tenemos finanzas.py. Utilizamos programación orientada a objetos, donde organizamos toda la lógica del sistema de clases. Y finalmente, también aplicamos programación funcional, ya que realizamos operaciones como filtros de movimientos, transformar celdas, calcular el balance, y eso pasa sin modificar la información original. O sea que de esa manera, cada paradigma se usa donde resulte más conveniente. Continuamos con programación orientada a objetos. Bueno, aquí podemos ver las tres clases principales del proyecto. Primero tenemos categoría. Categoría que representa el tipo de movimiento, por ejemplo, alimentación, transporte o sueldo. La segunda es movimiento,
que representa cada ingreso o gasto, ya sea por parte del usuario. Y además valida que todos los datos ingresados sean correctos, tanto el tipo de movimiento como el monto. Finalmente, está gestor finanzas. Esta es la clase más importante, ya que administra todos los movimientos registrados, calcula el balance, genera reportes y también guarda y recupera información desde el archivo CSV. En conjunto, estas tres clases organizan toda la lógica del sistema. Bueno, ahora continuando con la exposición, voy a exponer sobre nuestra carpeta app-gui.py. Técnicamente este es el tema sobre la interfaz, ¿sí? Es la carpeta de donde se crea la interfaz, donde se llama la interfaz. Bueno, toda esta parte de acá del código del from, import front, lo que nos indica es la importación de las librerías necesarias para el funcionamiento de nuestro proyecto, ¿no? Acá lo que hacemos es importar todas las herramientas, por ejemplo, el datemp, que es para las fechas, el tkinter, que es para la creación de la interfaz gráfica desde Python, el ttk, que viene a ser lo que proporciona los botones, las tablas, entre otros elementos de nuestra interfaz, el, el finanzas.py importa la lógica del sistema de finanzas que viene a ser esta parte de acá. ¿Sí? Importa esta parte de acá. Bueno, acá tenemos lo que es la clase principal, el class app finanzas, que es nuestra clase principal. Tenemos un constructor, que es el init. Para esto también tenemos el tema de ruta de datos, que nos indica que se va a guardar en un archivo CSV. Después de la clase principal del constructor, tenemos lo que son los métodos, que es, por ejemplo, el primer método que tenemos acá es el método construir estilo, tenemos el método layout, eh, asimismo tenemos las pestañas de restringir, el registrar movimientos, que es esta parte de acá, la pestaña de movimientos, y así con el resto del proyecto, ¿no? Bueno, ahora voy a explicar el tema de nuestra interfaz gráfica. Para esto abrimos el terminal, voy a borrar esta parte, abrimos el terminal. Después de que nos cargue el terminal, lo que nosotros primero hacemos es llamar a la carpeta que es cd finanzas guión bajo personales. Llamamos a la carpeta, luego llamamos a la interfaz gráfica que es py app-gui.py, que es el formato, y nos abre pues acá la interfaz gráfica, ¿no? Tenemos acá la diferenciación de colores, que esto de acá también lo podemos ver en el código. El gastos en rojo, los ingresos en color verde. Por ejemplo, el pago de mi sueldo. Vamos a escribir acá pago de sueldo, monto 500 porque soy un trabajador part-time. Categoría sueldo, supongamos que me pagaron el día 30 del 07. 29 hay que ponerle. 29 del 07 porque es feriado, no olviden. Entonces 27 porque si no es feriado. Registramos el movimiento. Cierto, cierto. Por ejemplo, ese es el mensaje, bueno, ya mostramos el mensaje de error que era cuando colocamos mal el tema de fechas. Nuestro formato de fechas indica primero año, luego mes y luego día. Ya se registró. En ingresos tenemos 500 en el color, en el botón verde. Por ejemplo, otro ingreso podemos poner el tema de pasajes, pago de pasajes, que sean 100 soles, categoría pasajes,
Lo voy a poner como tema sueldo, ¿ya? Hay que dejar la fecha del día de hoy, 24, registramos el movimiento y se guardó. Ya tenemos 100 soles. Ahora voy a poner un tema de gastos, que vendría a ser comida de Lisa, que es mi gatita. Pongámosle 20 soles, categoría alimentos. Fecha, fecha 29, registramos el movimiento. Otro, por ejemplo, sería almuerzo, menús, monto 10 soles, categoría almuerzo, fecha de hoy, por ejemplo, hoy estamos 24 y registramos. Bueno, y aquí nos va sumando, en gastos tenemos 30 soles, que eran lo principal, 20 y luego 10. Movimientos tenemos acá, los podemos filtrar por categorías, por ejemplo, si yo pongo sueldo, solo nos figura el tema de los sueldos. Ahora puedo mostrar todo otra vez, por ejemplo, pongo alimentos, 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 y solamente nos funciona el tema de alimentos. Acá nos aparecen las tres categorías que tenemos registradas por el momento, le damos a guardar y pues cuando cerremos y volvamos a abrir, nos debería aparecer, ¿no? Se debería haber guardado. Esto de acá se guarda en el archivo CSV, que es este de acá. Si ahora yo quiero, por ejemplo, eliminar el gasto de comida de Lisa, lo borro, le doy a control S y cuando yo llame otra vez a mi aplicativo se debería haber borrado, ¿sí? Por ejemplo, 590 solamente se gastaron 10 en alimentos y se borró pues lo que es el tema de comida lisa, ¿sí? Guardamos y bueno, esa sería mi parte de la explicación del proyecto. Mis compañeros procederán a explicar el tema del Bueno, al inicio hemos importado las librerías y clases que vamos a utilizar. El data type que pertenece a la misma librería de Python y nos permite trabajar con fechas que va a ingresar el usuario. Luego importamos desde finanzas.py la clase gestor finanzas, la cual contiene, como dije, toda la lógica del sistema, también los filtros por categoría o por nombre y descripción, la cual nos permite buscar y mostrar los movimientos de una forma más sencilla. Tenemos también el ruta datos. La ruta datos, bueno, aquí definimos toda la ruta donde se almacenan todos los movimientos del sistema. Cada vez que el usuario guarda información, esta se registra en el archivo CSV para que no se pierda cuando cierre el programa. El mostrar menú, bueno, aquí básicamente son las opciones que tenemos, la cual el usuario puede interactuar. Tenemos el pedir fecha. Este método solicita una fecha al usuario. Si el usuario no escribe ninguna, por defecto toma la fecha actual del día ingresado. Tenemos registrar movimientos. Bueno, este método registra un nuevo movimiento financiero. Solicita la descripción, como nos pide acá, descripción, monto, categoría y fecha. Y lo cual después envía toda esta información a gestor finanzas. Después tenemos el mostrar balance. Bueno, aquí simplemente consultamos al gestor finanzas, cuánto dinero ingresó, cuánto se gastó y cuál es el balance final para que lo muestre finalmente en la pantalla. Después tenemos el mostrar reporte por categoría. Bueno, este método, en resumen, agrupa los movimientos por categoría, por ejemplo, alimentación, transporte o sueldo. Así el usuario puede identificar en qué categoría tiene más ingresos o gastos. Después tenemos el buscar por categoría. Bueno, este método permite que busque todos los movimientos que pertenecen a una categoría en específica. Para ello utiliza la función filtrar por categoría que corresponde básicamente a la parte funcional del sistema. Pues como vemos tenemos listar movimientos. Bueno, este es el método principal del programa, ya que primero, como vemos, crea un gestor de finanzas,
carga toda la información guardada en el archivo CSV. Luego ejecuta un ciclo que muestra el menú constantemente hasta que el usuario decide salir. Cuando salen, los datos se guardan automáticamente. Y lo último es ejecutar aplicación. Bueno, este es el método principal del programa, ya que crea el gestor de finanzas y carga toda la información guardada en el archivo CSV. Y luego ejecuta un ciclo que muestra el menú constantemente hasta que el usuario decida salir. Y cuando sale, como dije, los datos se guardan automáticamente. Y bueno, esta parte del ejecutar aplicación, finalmente es la entrada principal del programa. Cuando ejecutamos app.y, Python llama directamente al ejecutar aplicación que inicia todo el funcionamiento del sistema. Bien, dentro de la clase, dentro del archivo finanzas, nosotros vamos a tener toda la lógica de negocio de la aplicación. En este caso, se va a usar programación orientada a objetos, definiendo clases, y programación funcional con los métodos funcionales como el filter, como list, como sort, etcétera. Además también de la persistencia de información en archivos CSV. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a importar las clases, bueno, vamos a importar las librerías DataClays, de DateTime para lo que viene a ser la fecha, las FuncTools, que es importar también el Reduce, también se importa el filter, también se importa las diferentes funciones. Luego tengo el CSV para lo que viene a ser el archivo que nosotros vamos a almacenar los movimientos, el padlib para lo que viene a ser la ruta y la creación de archivos y typing. Acá nosotros tenemos dos tipos válidos, ya sea ingreso o gasto. Esto más que nada para la validación, para la validación de datos. Acá usamos programación orientada a objetos con las clases, categorías, movimientos y también más abajo tenemos una clase llamada gestor finanzas. La categoría va a tener su nombre, su descripción. El movimiento también va a tener descripción, su monto, el tipo, ya sea ingreso o gasto, la categoría y también va a tener la fecha, ¿no? Acá nosotros vamos a validar los datos al momento de crear el movimiento, ya sea por tipo y también por el monto. Luego el monto con signo, nosotros al momento de agregar un movimiento, nosotros vamos a cerciorarnos de que sea el tipo adecuado. Si es que es tipo de ingreso, el movimiento se va a almacenar como positivo. Sin embargo, si es tipo gasto, se va a almacenar como negativo. Acá nosotros podemos convertir el movimiento a un diccionario para que ese diccionario se pueda almacenar en la base de datos simulada, ¿no? Que es el archivo CSV. Y también podemos cargar los datos del archivo hacia una lista de movimientos. También tenemos funciones como totalizar para calcular el balance total. Acá usamos el método reduce. Filtrar por tipo, también usamos filter en una lista para filtrar los movimientos que tengan el tipo que nosotros vayamos a agregar. Y filtrar por categoría también, con filter y list. Luego tenemos nombres, descripciones. Esto es más que todo para concatenar prácticamente un movimiento y mostrarlo como texto resumido, ya sea el movimiento con la fecha, la descripción de la lista de movimientos que tengamos. Luego aquí tenemos la clase gestor finanzas, la clase que va a administrar todos los movimientos financieros de la aplicación y se va a encargar de más que todo registrar movimientos, calcular totales, generar reportes y guardar la información a un archivo CSV. En este caso tenemos, por ejemplo, la función para agregar movimiento. Nosotros nos van a pedir como parámetros todos los datos del movimiento y se va a almacenar en una lista de movimientos, ¿no? También va a tener la función de balance y acá va a utilizar el método totalizar que hemos implementado anteriormente. Luego el total de ingresos, también para calcular la suma de todos los ingresos registrados. El total de gastos, de igual manera. Y reportes por categorías. También agrupa y totaliza los movimientos por categorías y los muestra en pantalla como un reporte, ¿no? Luego tenemos listar movimientos también
Esto es más que todo para la interfaz. Guardar y cargar, que es más que todo para añadir o cargar los movimientos o los datos del archivo CSV. Esto es todo lo que corresponde a la clase de finanzas, toda la lógica de negocio de la aplicación.